a Fueled by Change presentado por Popular. Yo soy Dana Hernández, representé a Puerto Rico en un certamen de belleza en el 2017 y estoy súper contenta de estar con ustedes aquí compartiendo un poco de mis experiencias, las cosas que he aprendido, los cambios que me han sucedido. Algunos yo los pedí, transiciones que suceden en la vida, otros llegaron sin ser invitados, pero son partes de la vida. Voy a quitar la corona, hace como 3 años que yo no uso corona para que nos sintamos más en calor. Yo comencé como ustedes, comencé estudiando nutrición y aunque era algo que me apasionaba mucho para mi vida personal, era algo que yo creo que yo estaba haciendo más por querer cumplir, porque me hicieron creer que quizás perseguir mis sueños y hacer lo que yo realmente quería hacer me iba a costar, qué sé yo, no iba a poder tener un buen estilo de vida, me iba a pasar hambre y por un tiempo me dejé llevar por esos miedos y llegó el momento que dije, no, yo quiero vivir mi vida al máximo, yo quiero cumplir todos mis potenciales y dije que no, me cambié de concentración a comunicación, seguí mis sueños y ese fue el año que me inscribí en el certamen de belleza. Aprendí muchísimo, eso me llevó a un viaje de mucho conocimiento de mí misma, un viaje espiritual, conocí demasiadas cosas del mundo y pues después de eso que entrego el título, me empecé a conocer más yo misma y sale lo que es mi proyecto, mi pasión, mi marca, Miss Empowered, que es lo que estoy haciendo hoy día. Soy life coach, me dedico a inspirar mujeres, empoderarlas y ayudarlas a conseguir su mejor versión. Eso es lo que me apasiona y es por lo que estoy aquí hoy con ustedes. Me encantaría seguir compartiendo y abrirles este espacio para que ustedes hagan cualquier pregunta, duda, inquietud, curiosidad que puedan tener. Hola, soy Francelis y quisiera hablar sobre enfrentar los cambios, ¿verdad? Porque muchas veces los rechazamos sin tomarlos en consideración. Así que, ¿cuáles fueron tus mayores obstáculos y cómo los superaste? Mira, yo creo que es natural uno temerle a los cambios porque son cosas desconocidas. Hay que verlos como que no son una amenaza a nosotros. Nuestros miedos, en esencia, lo que quieren hacer es protegernos y simplemente darle la bienvenida con la perspectiva de que los cambios siempre traen algo mejor. Si no existieran los cambios, todavía estuviésemos gateando, no hubiéramos aprendido a caminar. Así es que perderle el miedo. De los cambios más grandes que yo he atravesado definitivamente fue ponerme a hacer algo que yo no conozco a nadie que estuviera haciendo. Crear una empresa, ser life coach. Yo no conozco a ningún life coach. En mi familia todos trabajan en el ambiente de hospitales y medicinas, o era súper left field a todo lo que yo conocía, pero yo siempre supe que era algo que yo quería hacer. Y hoy día, ser influencer, estar en todas estas cosas de las redes sociales es algo que todavía está descubriéndose, todavía está sucediendo. No hay un libro escrito, así que yo creo que ese ha sido como el mayor cambio y mi mayor enseñanza. Hola, un placer. Mi nombre es Nomairi y me gustaría saber cómo impactamos a las niñas en la etapa de transformación para ser más empoderadas, para creer en ellas mismas y lograr sus sueños. Yo creo que es súper importante hacerle sentir a todas las niñas que son aceptadas tal cual, no imponerles que tienen que cambiar algo de quiénes son, de cómo se ven, cómo lucen, cómo actúan para ser aceptadas por una sociedad, sino hacer que ellas se sientan empoderadas y aceptadas tal cual son. Creo que es la base de darle pues ese regalito a las niñas de que puedan ser ellas mismas siempre. Chica, un gusto, yo soy Samira. Mi pregunta es, ¿qué te motivó a cambiar la vida del modelaje por la vida del coaching? O sea, ¿es algo que siempre quisiste hacer o fue una idea así espontánea? Mira, mis amigos siempre me decían Mamá Dana. Yo siempre he sido como la cabeza del grupo, siempre era la psicóloga entre mis amigas y para mí no fue como cambiar una cosa por otra porque siento que esto fue como la combinación de todas mis pasiones. Yo todavía soy influencer, hago las fotos que me gusta hacer, trabajo con marcas internacionalmente, pero también tengo Miss Empowered y este lado de mí de life coach que yo soy una persona deep, a mí no me gusta el small talk, a mí me gusta hablar de cosas interesantes, me gusta aportar y añadir valor a la gente con la que me cruzo y creo que es un balance de todas esas cosas, no fue que dejé una cosa por hacer la otra, todas esas partes siguen existiendo en mí, en todo lo que hago. Hola Dana, mi nombre es Pedro. Basándose en la pregunta anterior, ¿cómo cambió tu vida al ser una life coach y entonces siendo una empresaria? ¿Qué cosas tú aprendiste a lo largo de tu carrera para ser una y qué consejos tú le das a los futuros empresarios? Mira, yo creo que algo que aprendí como life coach es que todo el mundo está en su proceso, todo el mundo está en su viaje de vida, todo el mundo tiene lecciones, cosas que aprender, todos estamos trabajando con algo. La vida de nadie es perfecta, por más perfecta y color de rosa que pueda aparecer en redes sociales, todo el mundo está trabajando con algo y estamos todos en el mismo barco. Como empresaria he aprendido que uno tiene que ser muy diligente y muy organizada y comprometida con uno mismo porque no tienes a nadie diciéndote tienes que hacer tal cosa, eres tú, contigo, para ti. Es como, o sea, de ti para ti.
Y lo que le diría a las personas que están en este mismo viaje es que sepan cuál es su propósito y su porqué, porque el camino no necesariamente es fácil, se necesita mucho compromiso y disciplina, pero siempre y cuando tú sepas el por qué estás haciendo las cosas, siempre es mucho más fácil, porque es algo que te recuerda again and again, time after time. Hola Dana, mi nombre es Diego. Hablando de empresas, no se puede esquivar el tema de finanzas. Te quería preguntar, ¿cómo manejas tus finanzas? ¿Y qué hábitos tienes que tú dirías que te ayudan a manejar tu dinero mejor? Yo creo que tener control sobre sus finanzas es importante, uno ser una persona organizada y tener un balance. Por ejemplo, si estás ganando X cantidad de dinero, no puedes gastar más de lo que estás ganando. 1% de ese dinero siempre va a un dinero que no se toca. Yo igual tengo un número que cuando llego a ese número para mí es como que alerta roja y es un número que yo me he establecido porque pues no quiero bajar más de eso. Así que creo que es súper importante ser organizada con sus finanzas porque de ahí viene la base para una estabilidad y las cosas que uno quiere hacer en su vida y pues el punto es disfrutar y poder tener esa libertad. Hola, mi nombre es Cristal y mucho gusto. Me gustaría preguntarte qué hace falta para alcanzar la equidad de género. ¿Pudieras sugerir que puedan las empresas y el gobierno hacer para apoyar la diversidad, equidad e inclusión en el ambiente laboral? Me encanta esa pregunta. Creo que es importante ofrecer educación y oportunidades para tanto mujeres como hombres, o sea, sin importar si es mujer o hombre, si tienen el conocimiento, tienen el talento, tienen, o sea, el power para tener esa posición y tener ese cargo, darles la oportunidad, darles el mismo pago y el mismo trato. Creo que eso es algo que está todavía en proceso en nuestra sociedad y me alegra ver que cada día hay más diversidad, hay más oportunidades para mujeres y cada día la sociedad está más consciente de que necesitamos esos cambios. Te tengo una pregunta. Si tú pudieras viajar hacia atrás en el tiempo y ver a esa niña preciosa, ¿qué consejo tú le darías para que en el futuro tenga alguna mejor experiencia o no cometa algún error? Obvio que cometí errores muchísimos. Mira, en el ambiente del modelaje hay muchas cosas chéveres, pero también hay cosas que son difíciles para una niña cuando te dicen, o sea, hay algo mal con tu cuerpo, hay algo mal con cómo luces. Y todas esas cosas, no les voy a mentir, me trabajaron muchísimo. Yo he sido muy abierta con mi camino con el body dysmorphia y creo que fui muy dura con esa niña durante mucho tiempo por cómo lucía, muchas cosas que yo pensaba sobre mí que hoy día miro hacia atrás y digo, you were fine, Dana, like you were so fine, like no, you didn't have to be so hard on yourself. Esas presiones que a veces la sociedad impone son totalmente innecesarias y si pudiera retroceder en el tiempo, le diría a little Dana that she was okay and that she was doing amazing. Y es el mensaje que tengo para todas las niñas hoy día, que se acepten a esas mamás, que le hagan sentir a esas niñas que son perfectas, increíbles, tales y cual son, y que se enfoquen en que las niñas y los niños también encuentren su propósito y su valor desde adentro, desde el corazón, que son honestamente las cosas que uno tiene para ofrecerle a todo el mundo. O sea, el tiempo pasa y nadie se acuerda de cuán bella o cuán bello era la persona, se acuerdan de la vibra que emanaron, de cómo hicieron sentir a las personas, y creo que eso es lo más importante. Saludos, mi nombre es Frances Vázquez. Todos conocemos que las redes sociales tienen un poder bien grande y aunque no nos demos cuenta, psicológicamente uno se levanta y rápido verifica las redes. Entonces, a las mujeres, o no solo a las mujeres, a cualquier persona nos hemos topado con el tener que compararnos con las diferentes personas o las diferentes influencers que existen y que se han hecho operaciones que no hay nada malo en contra de eso, pero sí hace sentir a una mujer o a cualquier persona como si tienen que cambiar algo dentro de ellos o fuera. Mi pregunta hacia ti es, como eres influencer, ¿cómo tú promueves a que, ¿verdad?, esos estereotipos se vayan minimizando hasta el nivel que ya no exista? Estoy súper de acuerdo. En algún momento yo estuve en el otro lado de la pantalla y me sentí igual. Yo quería saber todo, cómo lo hacían, cómo es que funcionaba. Pero estando acá, es como les dije anteriormente, las redes sociales son un highlight reel de la vida de las personas. Ninguna vida es perfecta, ninguna vida, por más bonita que sea, por más curated que esté, es color de rosa. Todo el mundo está trabajando con algo. Así que yo creo que recae en no compararse con las personas y enfocarse en el propio viaje que nosotros como personas tenemos. ¿Qué cosas tienes tú que trabajar para hacer tu mejor versión? Tu competencia eres tú, quién fuiste tú ayer y cómo puedes mejorar hoy, qué puedes aportar y cómo puedes superar esas cosas que ayer no tenía. Creo que mientras más uno se enfoca en eso, más uno se disfruta el viaje y invierte las energías donde tiene que invertirlas. Hola Dana, Diego otra vez. Tenía una pregunta sobre, ¿verdad? Usted fue una persona que ganó un concurso y compitió en otro, un certamen muy conocido. ¿Y cómo tú pudiste hacer esa transición de concursante y de estar en la luz pública
a trabajar y a formar tu empresa, y cuáles fueron los diferentes problemas o los diferentes obstáculos que tuviste que enfrentarte después de hacer esa transición de concursante a empresario. Después de los certámenes de belleza, yo culminé mis estudios en California y empecé a trabajar en una agencia de publicidad en un 9 to 5. Y la experiencia me enseñó muchísimo. Primero porque yo estaba con un grupo de personas que eran increíbles, fue una oportunidad muy buena para mi carrera, pero yo no me sentía feliz donde estaba, no me sentía fulfilled, no sentía que estaba cumpliendo mi propósito. Y yo sabía que el problema no era donde estaba, porque la gente con la que estaba trabajando era increíble y mi jefe era súper increíble también. So, yo entendía que era algo de lo que yo estaba haciendo que no me estaba llenando, y ahí fue que comencé a buscar mi propósito, pero fue un camino lleno de muchos miedos, porque tú estás en un trabajo seguro, tienes un sueldo seguro, sabes lo que tienes que hacer, porque todo el mundo te dice qué es lo que tienes que hacer, versus este otro camino que está lleno de dudas, que no conozco a nadie que está haciendo, o sea, lo que yo quiero hacer. No hay muchos life coaches jóvenes como yo. Eso fue un camino que yo decidí comenzar porque me causaba mucha ilusión, porque sentía que conectaba más, pero fueron muchas dudas, muchas preguntas sobre cómo iba a hacerlo, y descubrí que, mira, esas preguntas, las respuestas uno las consigue caminando, o sea, se hace camino al andar. Si uno está todo el tiempo paralizado con el miedo, uno no se mueve nunca. Y si no se mueve nunca, uno no cumple sueños. Así que fue yo simplemente decidir que pues eso es lo que yo quería hacer, quería combinar mis pasiones, hacer lo de influencer, lo del negocio, y ha sido una transición de mucho aprendizaje, pero que no cambiaría por nada. Hola Dana, de nuevo me gustaría saber cómo manejaste tu dinero siendo tu propia jefa y emprendiendo. ¿Qué nos aconsejarías a estos jóvenes que deseamos emprender y tenemos miedo específicamente en cómo podemos sustentarnos o mantenernos generando dinero nosotros mismos? Yo creo que lo más importante es no tenerle miedo a empezar pequeño. No necesitas una gran inversión para comenzar, simplemente necesitas comenzar. Y yo creo que eso es una excusa que yo misma y muchas personas que conozco se hacen ellos mismos. No tengo dinero suficiente para hacer la inversión inicial y dar ese brinco, pero se trata de comenzar. O sea, ese mismo dinero que ganas al principio lo vuelves a invertir, ganas, sigues invirtiendo, y creo que es cuestión de hacer una pequeña estrategia que te ayude a organizarte y poder seguir con tus planes. Durante tantos cambios que tú has atravesado, en ese sub y baja de emociones, en ese sub y baja de momentos donde te sentías infeliz, donde te sentías feliz, ¿qué fue el punto clave para tú decir, ok, esto hay que cambiarlo? ¿Cómo te encuentras la motivación para decidir hacer ese cambio, a pesar de sentirte mal en ese momento? Sí, mira, yo creo que es bien importante uno salirse de esa mentalidad de víctima. O sea, nadie va a venir a salvarte. Eres tú contra ti, por ti, y cuando tú entiendes que nadie va a venir a salvarte, que no va a venir ninguna heroína en tu vida, tienes que salir adelante, cambiar la mentalidad y decir, yo voy por mis sueños, yo voy a salir adelante. Y como siempre digo, es como ser alquimista de tu vida. Ok, me sucedió esto, pero yo no soy lo que me sucedió, yo no soy mis experiencias. ¿Cómo yo puedo hacer de esto, convertirlo en una enseñanza que me va a ayudar a sostenerme de aquí seguir adelante, y que no me vuelva a pasar eso mismo que me pasó? O sea, me pasó una vez, pero me pasó 2 veces. Creo que eso fue algo bien importante, y por eso es que estoy haciendo lo que hago, porque creo que la manera en que uno ve las cosas y la mentalidad que uno tiene ante la vida es muy importante. O sea, the grass is not necessarily greener on the other side, it's where you water it, y de la manera en que decides ver las cosas. Así que ese sería mi mejor consejo. Me gustaría saber qué consejos le daría a los jóvenes universitarios que están pasando por esta transición de vida y tienen tantos miedos, tantas dudas, más la presión de la sociedad. ¿Qué consejo tú le darías para que ellos puedan enfrentarse y saber qué hacer con su futuro? Mira, yo escribí una columna los otros días hablando de que los miedos se hacen más grandes mientras tú los alimentas. O sea, si tú les puedes dar todo el color, todo el volumen que tú quieras a tus miedos, ellos van a seguir creciendo porque existen en tu mente. Y mientras tú les permitas que te controlen, te van a seguir controlando toda tu vida. Eso es una decisión. Tú tienes que decirle a tus miedos, basta, yo quiero ser mi mejor versión, yo tengo unos sueños que cumplir, y para cumplir esos sueños necesito salir de este caparazón. Así que es una decisión, uno constantemente exponerse, es como un músculo que se trabaja, porque mientras tanto, mientras uno les dé el camino a los miedos, ellos siguen, porque como les dije anteriormente, ellos lo que buscan es protegernos, pero está bien decirle, ya esto me sirvió por un tiempo, lo que me enseñaron, me protegieron, ya es tiempo de salir adelante.
Chicos, me ha encantado compartir con ustedes este momento. Espero que sigamos conectadas a través de todas las vías que podamos, a través de redes sociales. Aquí cuentan con una amiga, saben que tienen mi apoyo. Les deseo el mayor de los éxitos en todas sus aventuras. Espero poder haber aportado algo a sus vidas y que se hayan ido con un poquito de valor. Me ha encantado compartir con ustedes y bueno, les deseo el mayor de los éxitos. Gracias. Chao.